El 3 de enero del 2026, Donald Trump sacó a Nicolás Maduro y a su esposa, la primera criminal, Cilia Flores, de Miraflores, en pijamas y en chancletas y los puso en celdas separadas en Brooklyn, Nueva York. Delcy Rodríguez asume como presidenta interina de Venezuela. Donald Trump anuncia que Estados Unidos va a administrar Venezuela, se reúne con las grandes petroleras, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, y anuncia inversiones por más de $100.000 millones en el sector petrolero venezolano. Delcy aprueba la nueva ley de hidrocarburos y permite la inversión extranjera. El régimen anuncia la liberación de más de 360 presos políticos. Todavía quedan más de 700 detenidos, obviamente, pero es un movimiento significativo que sí pone en evidencia la presión que ejerce Donald Trump en el régimen venezolano. Trump, a su vez, recibe a María Corina Machado en la Casa Blanca. Ella le regala la medalla del Nobel de la Paz. Trump dijo que no tiene suficiente apoyo en Venezuela. Luego dijo que iba a incluirla en la transición. Llega Laura Dogu a Venezuela y como encargada de negocios de Estados Unidos y abre la embajada. Se reúne con Delcy Rodríguez, la tutea, la llama por su nombre, no le dice presidente. Hace poco se dio la noticia, aunque no está confirmada, de la detención de Alex Saab y Raúl Gorrín, pero esa noticia no está confirmada, no sabemos dónde están los tipos. Pero ese mismo día, Diosdado cancela su programa con El Mazo Dando por primera vez desde el 3 de enero. Esos son los hechos, eso es lo que sabemos. Yo no tengo información privilegiada, no tengo fuentes ni contactos, y tampoco soy el que se las sabe todas. Yo tengo exactamente la misma información que tú, la misma que circula en redes sociales, y como cualquier otro mortal, no sé más de lo que los medios nos dicen. Pero sí creo que es importante, para hacer cualquier análisis de los posibles eventos futuros y cómo se puede desenvolver este tema, tenemos que entender cómo funciona el régimen chavista. Hay un concepto que explica magistralmente el periodista venezolano Daniel Lara Farías en su programa Fuera de Orden, el cual se lo recomiendo, y también en su libro Una mesa de tres patas, ajuste de cuentas con la politiquería venezolana. Lo que Daniel Lara Farías llama una mesa de tres patas es la mejor forma, creo yo, de entender cómo funciona el sistema chavista. Venezuela no es simplemente un régimen autoritario socialista, es un sistema de tres patas que se sostienen mutuamente. La primera pata es el régimen chavista. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, todo el aparataje militar y de inteligencia que mantiene el control por la fuerza. Esa es la pata más visible, la que sale en las noticias, la que da los discursos, la que encarcela, la que tortura, la pata del SEBIN, la de SEGIN, la Guardia Nacional y los colectivos. La segunda pata, la falsa oposición. Y esto es clave entenderlo porque durante años, durante décadas, hubo una oposición que nunca quiso ganar de verdad. Una oposición que participaba en las elecciones fraudulentas para legitimarlas, que negociaba con el régimen a espaldas del pueblo y que se repartía las migajas del poder. Esta supuesta oposición, que muchos llaman la opoficción y Daniel Lara Farías lo llama la oposición falsaria y prostibularia, esa oposición fue construida a imagen y semejanza del régimen venezolano para cubrir con sus intereses. Y María Corina Machado, aunque a muchos les duela, fue y sigue siendo parte de ese sistema. La tercera pata, la boliburguesía. Son esos empresarios que a la sombra del Estado corrupto y criminal chavista hicieron fortunas inmensas. Son operadores financieros que mueven el dinero en contratos petroleros fraudulentos, empresas fantasmas, lavado de dinero, narcotráfico. Todo ese dinero que sostiene al régimen pasa por ellos. El chavismo ha funcionado durante 27 años porque esas tres patas se sostienen mutuamente. El régimen daba protección a los empresarios corruptos, los empresarios financiaban al régimen y a la falsa oposición, y la falsa oposición legitimaba el sistema participando en él. Es un sistema, una mesa de tres patas, todas conectadas y todas dependientes entre sí. Y ahora, vamos a explicar cada pata por separado. Empezando por la más obvia, que es el régimen. Las personas tienen esta idea errada de que el sistema chavista es una jerarquía vertical, con Maduro en la cima, pero realmente es una jerarquía horizontal, donde varias facciones del chavismo controlan sectores separados del poder. Está la facción de Maduro, de Cilia Flores, de los narcosobrinos, Nicolásito. Ellos controlan sectores de las Fuerzas Armadas, tienen empresarios obviamente de la boliburguesía que financiaban sus operaciones, como Alex Saab, y el G2 cubano, que lo custodiaba y que por cierto tenían órdenes de matarlo si la extracción por parte de Estados Unidos era inevitable. Está la facción de los hermanos Rodríguez, de Delcy y de Jorge, hijos de un guerrillero secuestrador, cabe mencionar. Jorge Rodríguez controla el poder legislativo, es el presidente de la Asamblea Nacional y el negociador principal con la oposición y con gobiernos extranjeros. Fue quien, por cierto, logró el canje de Alex Saab. Delcy Rodríguez quedó a cargo de las relaciones de los grupos económicos después de que se bajaran a Tarek El Aissami en el 2024
y que nadie sabe dónde está, por cierto. Y ahora es la presirvienta encargada de Donald Trump. Está el grupo liderado por Diosdado Cabello. Diosdado controla el aparato represivo del régimen, la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIN, el SEBIN, los colectivos armados, la Policía Nacional, todo bajo su mando como ministro de Interior y Justicia y Paz. También es el líder del Cartel de los Soles, tiene conexiones directas con el ELN y es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Estados Unidos ofrece 25 millones por su cabeza y hace poco nombraron a su hija, igual de criminal que su padre, Daniela Cabello, como la nueva ministra de Turismo. Está la élite militar, liderada por Vladimir Padrino López. Está el Poder Judicial también, con Tarek William Saab como fiscal general. Y Carislia, creo que se llama, Rodríguez, que es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. Esto que está sucediendo hoy, actualmente, ya pasó antes, en el 2013. Cuando Maldito Chávez murió, en marzo del 2013, aunque en realidad murió en diciembre del 2012 y las hijas esas se prestaron para esa farsa asquerosamente mórbida de tomarse fotos con el cadáver de su padre como si estuviera vivo. Nicolás Maduro entonces hereda el poder. ¿Y qué hace Maduro? Desplaza a la facción del chavismo original, los eliminó del poder. Llevó a cabo una purga interna, que por cierto, parte de esa purga fue la Asamblea Nacional que le dieron a la falsa oposición para sacarse encima a todos esos diputados de Chávez. La segunda pata es la falsa oposición. La falsa oposición es la pata más traicionera, porque el régimen ya tú lo ves venir. Son unos criminales. La burguesía, uno sabe que son ladrones y su motivación es el billete. Pero la falsa oposición se disfraza de salvadores y te venden esa esperanza, te prometen el cambio. Y luego te traicionan, te clavan el puñal. Juan Guaidó es el caso más emblemático, obviamente. Fue reconocido por más de 60 países como presidente interino de Venezuela. Controló 19 mil millones de dólares en activos venezolanos, entre ellos monómeros, en donde se robaron hasta las sillas. Y después se fue a Miami, como si nada, con la madre de su hijo y la eterna novia, porque nunca se han casado, Fabiana Rosales, que por cierto, ella en todas sus redes sociales tiene los comentarios bloqueados. La cantidad de gente que debe mentarle a la madre por el dinero que su novio se robó, no jodas. Esa gente andaba detrás de los activos venezolanos congelados en el extranjero y buscaban era levantarle las sanciones a Maduro. El traidor de Capriles, Julio Borges, Carlos Vecchio, que por cierto se acaba de comprar una casa por $1.600.000 en Estados Unidos, Antonio Ledesma, la basura de Manuel Rosales, Molanqui, Lilian Tintori, Leopoldo López, el dinosaurio de Ramos Alú, Juan Guaidó y ese aparataje de la falsa oposición no eran los únicos que no querían una acción militar contra Nicolás Maduro. Presten atención al siguiente video. Exactly knows what to do. We don't need boots on the ground. We don't need soldiers in Venezuela. That's crazy. ¿Cómo te quedó el ojo? We don't need boots on the ground. That's crazy. Mira, quien no conoce la verdad es un ignorante. Pero quien conociéndola la llama mentira es un criminal. María Corina, o es una ignorante que no sabía que Maduro se iba a robar las elecciones del 28 de julio y que no sabía que iban a meter un poco de muchachos presos por salir a las calles y a tumbar las estatuas de Chávez. O es una criminal que sabía con qué clase de personas estaba lidiando y no le importó que llevaran a jóvenes al helicoide y que los torturaran mientras ella mandaba a la gente a hacer un rosario. Sí, yo no confío en María Corina Machado. Yo no confío en alguien que sale diciendo confía porque esta vez es diferente porque somos diferentes. Y que después salen rodeada de traidores como Pompeyo Márquez, el fundador del movimiento socialista, con Aristóbulo, con Capriles, con una pancarta apoyando a Guaidó, con Smolanqui, con el comunista de Pizarro, abrazada con Carlos Oscarí, el tipo que entregó al capitán Caguaripano, por cierto. Entonces, si esta mujer está rodeada de gente que traicionó a un militar que sí se jugó la vida, entonces, ¿cómo voy a confiar yo en ella? ¿Y por qué debo creer yo que ella es diferente si está rodeada con los mismos tipos que engañaron a Trump durante 4 años y se montaron en la campaña de venezolanos con Biden? Por favor, chicos. Entonces, aquí es donde los mariacorinistas salen con su argumento estrella, que es, bueno, ¿pero qué? Entonces es mejor Delcy. No es tan cara de verga. Ve, eso es exactamente el punto al que yo me refiero. Todos queremos salir del maldito régimen, obviamente, pero lo que yo digo es que no tenemos que confiar en esta gente. Es así de sencillo. No hay que ser ingenuos. Ese es mi punto. Tenemos que tener claridad mental para ver que María Corina está rodeada de los mismos falsos opositores que vivieron de la permanencia de Maduro en el poder. Y por eso es que Trump no confía en ella. Porque Trump sabe que está rodeada de los mismos que lo engañaron durante su primera administración. Esa es la segunda pata, la falsa oposición. Son los mismos que participaron en elecciones fraudulentas. Son los mismos que negociaron con el régimen. Son los que usaron a millones de venezolanos para su beneficio personal. Y María Corina Machado, le duela a quien le duela, sigue siendo parte de ese sistema. La tercera pata es la boliburguesía. La boliburguesía no son empresarios comunes y corrientes que montaron un negocio y trabajaron duro y prosperaron. Nah.
Ellos son los testaferros del régimen. Son operadores financieros que se enriquecieron usando el poder del Estado para hacer fortunas obscenas mientras un país se hundía en miseria. Son los que obtenían contratos petroleros fraudulentos, los que creaban empresas fantasmas, los que lavaban el dinero y los que se encargaban de la movilidad en el narcotráfico. Eran los que compraban dólares baratos del gobierno y los usaban para comprar propiedades en Miami. Los que vivían en mansiones mientras un venezolano promedio no podía ni siquiera conseguir comida. Entonces, el caso más conocido es Alex Saab. Saab era el principal testaferro de Maduro, como ya todos saben. Él operaba a través de empresas fantasmas, hacía contratos con el gobierno venezolano para importar comida, medicina y materiales de construcción. Eran contratos multimillonarios, pero la comida nunca llegaba, las medicinas eran de mala calidad o nunca llegaban y los materiales se desviaban. Todo ese dinero se lavaba a través de cuentas internacionales. Para el momento en el que estoy grabando este programa, se ha dado la noticia de que Alex Saab y Raúl Gorrín han sido arrestados en un operativo del FBI, el SEBIN, pero nadie sabe dónde están los tipos, no hay una foto oficial, nadie sabe nada, así que no puedo confirmarlo. La reacción de la gente al enterarse de la noticia la supuesta noticia, porque nadie sabe si es real o no, de la captura de Alex Saab y de Raúl Gorrín, la reacción de la gente fue reveladora. La cantidad de personas preguntándose más por la captura de Gorrín que por Alex Saab, o sea, fue brutal. La gente celebraba más la caída de Gorrín que del mismo Saab. ¿Y por qué? Porque las sociedades ven al traidor con peores ojos que al enemigo. El chavismo siempre será enemigo. Saab siempre fue chavista, pero Gorrín era diferente. Raúl Gorrín era parte del sistema anterior, del sistema adecopellano corrupto que gobernó Venezuela antes que Chávez, y después se pasó al chavismo. Él es el emblema de la burguesía. Es el símbolo perfecto de los que cambiaron de bando para enriquecerse. Gorrín está acusado en Estados Unidos de participar en un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero vinculado a PDVSA. Pero esa es la tercera pata en sí, la burguesía. Los operadores financieros, los que lavan el dinero, los que mueven la droga y los que sostienen el régimen económicamente. Entonces, todos se benefician del status quo. El régimen, la burguesía y la falsa oposición son una mesa de tres patas que están conectadas y todas están dependientes entre sí. Y obviamente salen este tipo de argumentos de que Venezuela está siendo secuestrada y que Trump solamente quiere el petróleo venezolano y entonces los zurdos acaban de descubrir que hay petróleo en Venezuela. En el futuro habrá que evaluar, sin prejuicios y de manera responsable, el rol que ha tenido Donald Trump en todo esto. Y también intentar comprender si lo que Donald Trump y su administración hizo contra el chavismo fue una acción imperial o una acción amistosa en favor de una sociedad oprimida. Eso llegará al momento de evaluarlo. Creo que ese momento no es ahora. En este momento, Donald Trump ha hecho, en mi humilde opinión, no voy a decir lo correcto, tampoco voy a decir lo perfecto, pero yo creo personalmente que Donald Trump actuó de manera responsable frente a un régimen opresivo y enemigo de Occidente. Lo que sigue ahora es observar si la influencia de Estados Unidos y de Donald Trump, en este caso, tendrán efectos concretos. Y si a alguien le preocupa que algo como esto pueda pasar en su país, si apoyan la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y todas esas cosas, bueno, no dejen entrar a un dictador al poder. Sí, porque a todo tirano le llega su 3 de enero. Recuerden eso. Ahora, Donald Trump anunció que va a haber elecciones dentro de un año y medio, supuestamente, para diciembre de 2027. Y esa noticia ha tenido cierto repudio y la gente quiere que mañana sean las elecciones y listo. Pero con todo este tema de las elecciones hay algo que nadie quiere admitir. En Venezuela no deberían haber elecciones por el momento. La inmensa mayoría de nuestra población venezolana vive en extrema pobreza. Y producto de todas esas necesidades que han pasado, se han convertido en los analfabetos modernos. ¿Sí? Y todo el mundo sabe que la gente más pobre vota por izquierda, porque se dejan manipular por políticos corruptos socialistas que les ofrecen cosas gratis, pero lo que realmente quieren es llegar al poder para enchufarse de la renta petrolera. Hasta que no resolvamos este problema estructural, Venezuela simplemente nunca va a poder tener democracia, porque vamos a vivir en un ciclo eterno de socialismo, populismo y pobreza. Y lo mejor que pudo haber pasado es que Trump abriera una tercera vía, usara el mismo chavismo para civilizar a Venezuela a través de la renta petrolera. Es un cambio económico en vez de un cambio político. Eso es lo mejor que nos pudo haber pasado como sociedad venezolana. Estos no son tiempos de politiquería barata, no son tiempos democráticos. Deberíamos estar civilizándonos, creando una sociedad organizada con el sentido del deber cívico,
una sociedad nacionalista con valores fuertes para asegurarnos que estas desgracias no vuelvan a suceder más nunca en nuestra historia. Y mi mensaje a todos los venezolanos es que no confíen ciegamente, no caigan en el culto a la personalidad, ni Chávez, ni Maduro, ni María Corina. Tenemos que exigir resultados, no palabras. Necesitamos claridad, no mesías ni salvadores, no necesitamos líderes carismáticos que prometen el paraíso. Necesitamos una sociedad que no tolere la corrupción, que no celebre la viveza criolla, que no espere que el Estado lo resuelva todo. Y no tenemos que permitir que nos engañen otra vez. No tenemos que ser cómplices del sistema por ingenuos. Nos vemos en el siguiente episodio.